Saludos, bienvenidos un día más a estos conversatorios en Casa de América. 560 millones de personas hablan español en el mundo. En Estados Unidos, con 55 millones de hispanoparlantes, se convierte en el país de habla hispana, el segundo país de habla hispana después de México. Un 17% de la población. Una fuerza tremenda que no ha impedido que una de las primeras medidas de la administración Trump sea quitar de la web de la Casa Blanca el español. Hoy está aquí con nosotros en estos conversatorios en Casa de América Rafael Rodríguez Ponga, secretario general del Instituto Cervantes. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. El instituto que precisamente arranca una nueva etapa bajo la dirección de Juan Manuel Bonet. Queremos hablar en esta entrevista de los nuevos objetivos del Instituto Cervantes, pero yo quisiera insistir un poco en esa medida, en esa primera medida de la administración de Donald Trump, retirar el español de la Casa Blanca. Estamos hablando de que los hispanos son la primera minoría de Estados Unidos. Decíamos que son 55 millones de personas las que están hablando esa lengua, que 40 millones son de lengua materna. Una fuerza tremenda que parece imparable, ¿no? Parece que cualquier medida no va a impedir que el español siga adelante en Estados Unidos. Bueno, efectivamente esa ha sido una medida polémica, muy comentada, porque además lo que pone de relieve es cuál es el papel de las lenguas en la comunicación. Evidentemente, quien tiene una página web de alcance internacional, igual que quien tiene una radio o una televisión de alcance internacional, como tantas hay en el mundo, pues se plantea siempre en qué lenguas hacerlo para que llegue al mayor número posible de personas. En el caso concreto de Estados Unidos es que además hay una población, como acaba usted de decir, muy significativa de lengua española, y por lo tanto pues es lógico pues que ellos, como ciudadanos de Estados Unidos, pues quieran también recibir esa información en su lengua, entre otras cosas porque es una de las lenguas no solo más importantes de Estados Unidos, sino del mundo entero. Por eso nosotros siempre mostramos nuestra solidaridad con respecto a todos aquellos hispanohablantes que quieren practicar su lengua, hablar su lengua y tener acceso a la comunicación o a la información en su lengua, pero lo digo para Estados Unidos y para otras partes del mundo, España incluida. Esto sirve para otros muchos. Algunas predicciones dicen que el año 2050, en ese año, Estados Unidos será el primer país hispanohablante. Se habla de que se prevé que el número de hispanos de Estados Unidos superará los 132 millones. Estamos hablando entonces del 30% de la población del país. ¿Puede haber problemas de convivencia entre el español y el inglés entonces? Bueno, vamos a ver, yo no veo las lenguas en el caso del español y de inglés, desde luego, pero en los demás casos tampoco. No lo veo ni como competencia ni como problema de convivencia. Ya hemos avanzado mucho. Ya no se trata de tener una lengua u otra. En realidad, los sistemas educativos que precisamente promueven el aprendizaje de varias lenguas, la pedagogía, los avances didácticos en enseñanza de segundas lenguas, permiten que una persona fácilmente tenga 2, 3, 4 lenguas. Cada vez más. No hay que elegir entre una y otra. La realidad es que en el mundo hispánico el inglés ya es la segunda lengua y en el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos, el español es la segunda lengua, con lo cual resulta que en gran parte hemos tomado cada uno la lengua del otro, lo cual es muy interesante. Y muy interesante además, cuando acabamos de terminar el año de Cervantes y Shakespeare, el 4º centenario de la muerte de Cervantes, que casualmente murió en la misma fecha exacta que Shakespeare. De ahí nos viene la reflexión sobre los dos grandes literatos que reflejan las dos grandes literaturas, las dos lenguas europeas más extendidas en todo el mundo y su complementariedad. No la rivalidad, sino su complementariedad. Por tanto, pensemos que tantos de nosotros, tantos hispanohablantes, pues aprendemos inglés y de la misma forma, tantos anglohablantes aprenden o aprenderán español y otras lenguas, por la razón que sea. Esas cifras de los hispanos de Estados Unidos en realidad van a ser cifras de bilingües, porque hablarán español, pero también hablarán inglés, lógicamente. Hay anglosajones que aprenden español, hay hispanos, hijos o nietos de hispanos, que necesariamente aprenden inglés, por lo tanto estamos hablando de cifras de bilingües, lo cual es muy interesante. Dos lenguas complementarias en una población homogénea o no tan homogénea, que tiene el inglés, evidentemente, como punto de referencia, como lengua oficial y lengua general de comunicación en Estados Unidos, pero claro que tiene el español con una comunidad de más de 500 millones de hablantes. O sea que el afán proteccionista de Trump en este caso no le va a servir para nada y levantar un muro entre los idiomas va a ser imposible. Bueno, es que yo creo que las comunidades lingüísticas tienen su propia evolución independientemente de las decisiones políticas. Las decisiones políticas llegan hasta un cierto punto. Pueden dificultar la comunicación, evidentemente. Pueden impedir que en determinadas administraciones
como en determinadas regiones o ayuntamientos no esté accesible las cosas en una lengua o en la otra. Pero en realidad las comunidades lingüísticas tienen mucha más fuerza por encima de las decisiones políticas. Estados Unidos, hablaba usted del bilingüismo, pero ya en algunas ciudades hay un bilingüismo funcional, ¿no? Porque estamos hablando de Miami, en Texas, en California. Sin duda, sí. O sea, antes estaba mal visto hablar español y ahora se asume como una lengua más, aunque en Estados Unidos no hay una lengua oficial. Es cierto que en las universidades, y ustedes de esto lo saben, sí, cada vez se estudia más español. Me parece que son 7 de cada 10 alumnos en Estados Unidos universitarios que deciden es que el español no solo ha mejorado en su posición puramente demográfica, si somos muchos o pocos los hispanohablantes. El peso de las lenguas en el mundo no siempre está en relación directa con el número de hablantes, sino también con el prestigio, con la calidad de la enseñanza, con la, digamos, la presencia de la lengua en los medios informativos, en la cultura, en la economía, en el comercio, en la universidad. Hay muchos elementos que influyen en la lengua. El caso del español es que efectivamente pues, ha ido ascendiendo en su prestigio y tiene una mayor presencia en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo. Es más, gracias a que el español es la segunda lengua de Estados Unidos, también ha mejorado su prestigio en el resto del mundo, porque ser la segunda lengua de la primera potencia del mundo pues también es algo importante. El Instituto Cervantes tiene 87 centros repartidos en 44 países. Estamos en 87 ciudades. Ciudades, perdón, sí. 87 ciudades, 44 países, ¿no? En Estados Unidos hay 3 sedes, si no me equivoco, sí, y 2 aulas, Cervantes. Y además hay un proyecto que yo sé que a Rafael le gusta, que es ese centro en la Universidad de Harvard, ¿no? Ese centro del español en la Universidad de Harvard. ¿Para qué ha servido ese centro? Bueno, ese centro que es muy especial, porque tenemos efectivamente 3 centros, en Nueva York, en Chicago y en Albuquerque, en Nuevo México, por eso son centros, con aulas, con bibliotecas, pero estamos con hablando clases. De una universidad pero además de prestigio tenemos, mundial. Efectivamente, en Boston, en la Universidad de Harvard, hay un centro muy especial que es el Observatorio de la Lengua Española y de las Culturas Hispánicas en Estados Unidos. Es un centro que está pensado para el seguimiento, el estudio y la reflexión sobre el papel del español en Estados Unidos y a partir de ahí, en realidad, en la comunidad internacional. Que además está a punto de terminar ese acuerdo, ¿se va a prorrogar? Bueno, eso esperamos. ¿De qué depende? Eso esperamos. ¿De la universidad? Bueno, depende de tenemos un acuerdo por un lado con el patrocinador y por otro lado con la propia universidad. ¿Y hay posibilidades de abrir otros centros similares en otras universidades? Bueno, pues ojalá. Nosotros tenemos ya un aula en el estado de Washington, en Seattle, y tenemos también una extensión en Texas, en San Antonio, que eso la vamos a hacer con la UNAM. Estamos en negociaciones con la Universidad Nacional Autónoma de México para tener esa presencia en Texas, aunque ya hemos tenido 2 profesoras allí estos últimos años. Pero, ¿cuántos estudiantes de español hay en los institutos Cervantes en Estados Unidos? ¿Se puede bueno, cuantificar? tenemos al año unas 5.000 matrículas, superamos las 5.000 matrículas. Uno puede pensar, bueno, la cantidad de millones de estadounidenses que o hablan español o estudian español es una cantidad muy pequeña. En realidad, claro, la función del Instituto Cervantes no es enseñar español en Estados Unidos. La misión del Instituto Cervantes es difundir España. Difundir España, la imagen de España, la presencia de España, la lengua y la cultura de España, y favorecer los lazos, los vínculos, la unión con España, con Estados Unidos, con toda la comunidad hispanohablante, con toda la comunidad hispanoamericana o iberoamericana, y por lo tanto también con los profesionales del sector, los hispanistas, los traductores, los profesores, con todos los que se dedican de una u otra forma a la lengua española. Decíamos al principio de este programa que el Instituto Cervantes afronta una nueva etapa con la llegada de Juan Manuel Bonet a la dirección en sustitución de Víctor García de la Concha. Sí. Uno de los objetivos que anunciaba el director del Cervantes era abrir más el instituto a Iberoamérica. Parece a veces una contradicción, pero esto es así, ¿verdad? Todavía queda mucho por hacer en América Latina. Más presencia del instituto, claro. Ya hay algunas sedes en Brasil, pero no en países donde se habla, claro, donde compartimos la lengua. En Brasil sí, en Brasil estamos, el Instituto Cervantes tiene 8 centros repartidos por todo Brasil, y la verdad es que trabajamos mucho con Brasil, mucho, dedicamos mucho esfuerzo, mucho dinero a tener las mejores relaciones con Brasil y a dar oportunidades también y presencia de España también. En el
resto de Iberoamérica, o mejor dicho, en los países de lengua española, de Hispanoamérica y en África, en Guinea Ecuatorial, el planteamiento es otro, porque los centros culturales de España dependen de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, pero lógicamente tenemos que trabajar conjuntamente. Estamos hablando de la difusión de la cultura, estamos hablando de una lengua común. Claro, nosotros como Instituto Cervantes pues tenemos que trabajar con Hispanoamérica, tenemos que trabajar con los países de lengua española, porque los problemas que enfrentamos son comunes, evidentemente, en la difusión, en la enseñanza, en la formación de profesores, en la acreditación de centros. Por lo tanto, es lógico que cada vez más el Instituto Cervantes trabaje con Iberoamérica y en Iberoamérica. México, que es el primer país de lengua hispana, no tiene Instituto Cervantes en estos momentos. No, el Centro Cultural de España, como digo, depende de la ECID. Depende de la ECID, efectivamente, pero sí trabajamos por convenio con muchas instituciones mexicanas. Y hay centros en México, públicos o privados, que son escuelas de español para extranjeros con convenio con el Instituto Cervantes y muchos de ellos con el sello de calidad de centro acreditado por el Instituto Cervantes. Pero hay interés por parte del Instituto de que haya más presencia en México, en Buenos Aires. Lo lógico es que el Instituto Cervantes tenga una mayor presencia. ¿Y de qué depende? Bueno, son decisiones políticas que están por encima del Instituto Cervantes. Ahora bien, esas decisiones políticas son públicas, es decir, desde el punto que se han planteado ya en este último año y pico, en los distintos pactos de investidura o de legislatura que ha habido, pues afortunadamente el Instituto Cervantes está puesto ahí. Los principales partidos políticos se han dado cuenta de que el Instituto Cervantes es un elemento esencial en la presencia de España en el mundo y en la relación de España y de los españoles con el resto del mundo. Porque el Instituto Cervantes no es solo la difusión unidireccional de la lengua y la cultura, contribuimos a la relación entre las personas que aprenden, que conocen una cultura, por lo tanto contribuimos a desarrollar unas mejores relaciones, una mejor cooperación, un mejor conocimiento mutuo en todas las direcciones y en toda la diversidad cultural. Casi podríamos hablar que el Cervantes se dedica a las lenguas y las culturas, en plural. Lo decimos en singular porque nos referimos sobre todo a los elementos comunes, la lengua común o el patrimonio cultural común de todos los españoles y del mundo hispánico. Pero en realidad el Cervantes hace una labor en la diversidad de lenguas y culturas enorme. Entonces los partidos políticos se han dado cuenta de que el Cervantes es un instrumento útil, muy útil. Y ahí está. ¿De qué depende la decisión política? Bueno, pues ya lo iremos viendo en estos próximos meses o años, pero lo lógico, lo natural, es que España tienda a consolidar y a reforzar su marca cultural y lingüística en todo el mundo. Sí, se ha llegado incluso a hablar del Instituto Cervantes como de la necesidad de que haya un pacto de Estado, ¿no?, entre las principales fuerzas políticas de este país para que haya más desarrollo y más impulso. Otro de los objetivos en esta nueva etapa del Cervantes, bueno, en esta nueva etapa, me imagino que la anterior, es superar un poco los baches presupuestarios, ¿no?, las estrecheces propias de la crisis que también han afectado, ¿no?, al Instituto. Bueno, ahí vamos. Y usted lo sabe porque al fin y al cabo es el responsable ejecutivo, ¿no?, de este instituto. Ahí hemos pasado momentos de zozobra, efectivamente, pero hay como España entera, aquí el Cervantes, la situación del Cervantes es reflejo de la situación de España como país y de, bueno, por los años que hemos pasado de dificultades y de zozobra, y bueno, ahí estamos, en este momento en que estamos hablando, pues con los presupuestos prorrogados, los presupuestos del Estado. Esto nos afecta a las instituciones públicas, evidentemente, pero tengo que decir una cosa, el Cervantes estos años ha conseguido tener una autofinanciación entre el 40 y el 50%, que está muy bien. A ver cuántas instituciones públicas tienen una autofinanciación gracias a ingresos ordinarios o extraordinarios, pero gracias a las matrículas, los diplomas y, entre otras cosas, porque nuestros diplomas, sobre todo el DELE, el diploma de español, y el CCS, el certificado de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, han subido enormemente. Y como han subido enormemente, pues eso ha significado también mucho más trabajo, mucho más esfuerzo,
pero también una mayor presencia al Instituto Cervantes, que nos da también una mayor estabilidad cuando hablamos de estos temas. Son 26 años ya de actividad del Instituto Cervantes. En este tiempo se han abierto muchas sedes, se ha hablado mucho de la función que cumple el Instituto desde el punto de vista de la promoción del español, de su enseñanza, del uso, pero también hay una parte, que lo mencionábamos de alguna forma en esta entrevista, que es la promoción de la cultura española, ya más allá del lenguaje. Y ahora también se quiere dar un nuevo impulso, ¿no? ¿De qué forma? Bueno, porque cuando hablamos de la lengua española, ¿cómo no hablar de la música en español? ¿Cómo no hablar del teatro en español? ¿Cómo no hablar de los medios de comunicación social en español? ¿Cómo no hablar ya a partir de ahí pues bueno, el cine en español, por supuesto, la literatura en español? Y a partir de ahí todo lo que sea creación en español, creación española o hispanoamericana en su conjunto, pero de ahí pasamos a todas las artes, exposiciones de fotografía, de pintura, cursos de arquitectura, y ya de ahí pues el diseño, y cómo no considerar también pues la gastronomía. Cuando un alumno extranjero se matricula para un curso de español en el Instituto Cervantes, no está pensando solo en el singular, el plural o en el indicativo o el subjuntivo. A lo mejor también está pensando en venir a España, por tanto ahí también contribuimos al fomento del turismo cultural y del turismo idiomático. A lo mejor está pensando en la gastronomía española, en la cultura española, pues que significa el jamón serrano, el aceite de oliva, la tortilla de patata, el gazpacho o la paella, por decir algunos platos muy conocidos. De manera que el Instituto Cervantes contribuye, en cierto modo, pues a difundir todo lo que es la cultura española en sus múltiples aspectos. Es lo que el director del Instituto ha llamado un plan de choque cultural. Sí. ¿Hasta qué punto, ¿no?, se puede promover más la cultura cuando quizás el español se ha convertido en uno de los principales elementos de lo que siempre se ha llamado la marca España, ¿no?, esa forma de promocionar? ¿En qué va a consistir ese plan de choque? Bueno, evidentemente el Instituto Cervantes pues, es muy conocido pues, por la lengua, las clases, los diplomas, ¿no? Pero claro, hay una actividad cultural muy grande. Tenemos una red de bibliotecas muy importante, por ejemplo, que presta un servicio importantísimo en muchas ciudades del mundo, que es una verdadera referencia. Las exposiciones, pues también, con entidades públicas o privadas, con las comunidades autónomas, con todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas con las que trabajamos también. Pero los centenarios nos dan unas oportunidades muy buenas. Así como el año pasado y estos últimos años, y todavía este año, estamos con el 4º centenario de la muerte de Cervantes, que nos ha dado pie para reflexionar y para hacer multitud de actividades, también se nos acerca otro, el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, lograda por Juan Sebastián Elcano, por un español, aunque iniciada por Fernando de Magallanes, pero que empezaron juntos, pero la terminó el español, Juan Sebastián Elcano, y que además cambió la mentalidad de la percepción del mundo entero, y era una expedición científica, una expedición no era ni militar ni de conquista, era solo para conocer cómo era la Tierra. Entonces este centenario también nos va a dar otra posibilidad para hablar del papel de España en el mundo, de la aportación de España a la ciencia. Cuando hablamos de cultura, también hablamos de conocimiento, también hablamos de ciencia. También está en las intenciones de la nueva dirección impulsar la enseñanza del gallego, del vasco y del catalán. En estos momentos, ¿esas 3 lenguas se imparten en las sedes de los institutos Cervantes repartidos por el mundo? En algunas de ellas sí, efectivamente, donde tenemos el profesor adecuado y tenemos los alumnos interesados, se está haciendo. O sea, nuestra oferta académica están también gallego, catalán y vasco. También hay otras lenguas en nuestra oferta académica en algunos puntos según el interés que haya. Pero efectivamente estas 3 lenguas, desde luego, tenemos convenios con las comunidades autónomas respectivas para hacerlo, y si en algún caso no lo tenemos o el convenio no está funcionando bien, pues queremos que funcione bien y queremos trabajar precisamente para poder difundir toda la cultura española y las lenguas de España en su diversidad, y para poder prestar este servicio a las personas que están interesadas en cualquier punto del mundo por España y que cuando quieren saber algo del catalán, del gallego, del vasco, pues ¿dónde van? Pues al Instituto Cervantes. En el discurso de toma de posesión del nuevo director, él apelaba a que el Instituto necesita más autonomía. El Instituto depende de 2 ministerios, ¿es así?, del Gobierno central. ¿En qué consiste esa mayor autonomía? Presupuestaria y administrativamente está adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero en el Consejo de Administración
están el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Educación y Cultura, además de Hacienda, por supuesto. De manera que entre Educación y Cultura y Exteriores, pues estamos siempre en nuestro trabajo, y porque es lógico, el Instituto Cervantes pues es parte de la política exterior, estamos hacia afuera, pero también es política cultural, es política educativa, hay profesores, hay diplomas, hay exámenes, hay clases, hay política lingüística, como acabamos de hablar, hay también cooperación al desarrollo, gran parte de nuestro trabajo en países en vías de desarrollo. Es en colaboración con la EFI, ¿no? Y se considera ayuda oficial al desarrollo. Pero efectivamente, cuando se plantea la autonomía, pues se plantea en estos momentos en términos jurídicos, pero también políticos, dado que el Instituto Cervantes, como el resto de los organismos de la Administración, tienen que transformarse jurídicamente por la Ley 40 del año 2015, la ley que reforma el sector público, estamos obligados a ello. Y bueno, pues en esta transformación jurídica también entra el planteamiento y la reflexión sobre el papel del Instituto Cervantes. ¿Y qué consiste con esa independencia que podría conseguir el Instituto si políticamente se acepta, ¿no?, que haya esa ley de autonomía? Bueno, una cuestión, por ejemplo, que debatimos y que se ha debatido en los últimos años, que en realidad se debatió pues desde el primer momento de creación del Instituto Cervantes, es en los órganos de gobierno, especialmente en el Consejo de Administración, la participación de otras entidades o de personalidades, además de la pura administración del Estado representada por sus altos cargos. ¿Nuevas sedes en otros países? Bueno, eso es muy bonito, porque siempre estamos redefiniendo el mapamundi, porque la realidad es cambiante. Nosotros pues pensamos que efectivamente nuestra actual red de centros es muy válida y está muy bien y responde al planteamiento de otros años. Estos últimos años en que pues por razones económicas nos hemos centrado en la sostenibilidad del instituto, pero no tanto en la ampliación, pero ahora vemos que ya sí estamos en un momento de pensar nuevamente en los lugares hacia los que debemos ir. Vemos que tenemos algunas lagunas en el mapamundi, estamos pensando en un plan África, vemos que en África, especialmente África subsahariana, el Mediterráneo está muy bien cubierto, pero África subsahariana pues tenemos que dedicarle una atención especial. Vemos que en Asia hay huecos importantes, vemos que, bueno, en el Golfo tenemos huecos importantes, evidentemente, pero en otros sitios también. En Asia, donde además hay cada vez más interés por el español. En Asia muchísimo, lo vemos en nuestros centros. Los 3 centros del Cervantes con mayor número de alumnos o de horas de clase dadas a alumnos son asiáticos: Manila, Nueva Delhi y Pekín. Es impresionante, pero es así. Los 3 centros del Instituto Cervantes con mayor número de horas de alumno son en Asia. Hablaba usted de turismo lingüístico, y yo sé que el Instituto Cervantes tiene algunos proyectos, en principio en Madrid, ¿no? ¿En qué consistiría, ¿no? ¿Cómo se puede promocionar ese turismo lingüístico? Nosotros tenemos mucho interés en ello, porque no se trata solo de que aprendan español en un centro del Instituto Cervantes en tal o cual ciudad de los 5 continentes. Si contribuimos también a que esas personas vengan a España, conozcan la cultura española, los monumentos, el patrimonio cultural, nuestra gastronomía, y aprendan español, pues ya entramos en lo que llamamos el turismo idiomático. Hay todo un sector en crecimiento, y con crecimiento de empleo, cosa que es importante. En estos momentos en que España necesita crecimiento de empleo, pues aquí hay un sector, el de la enseñanza de español para extranjeros. Hay un sector que está creciendo, hay un sector muy profesional, muy altamente cualificado, y al Instituto Cervantes le corresponde dar el sello de calidad, el sello de centro acreditado. Estamos ya por 190 y tantos centros acreditados. Ha subido mucho en España y en otros países el número de centros acreditados. Y además el Instituto Cervantes puede hacer la promoción, la difusión, muchas veces con actividades culturales. Por ejemplo, exposiciones sobre las ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad, exposiciones o ciclos sobre el Camino de Santiago. Son cosas que interesan, y que interesan mucho. Por tanto, al difundir la cultura, también estamos fomentando un tipo de turismo o un tipo de turista que viene hacia España. Tenemos un convenio específico sobre esto con la Comunidad de Madrid, que es lo que me está diciendo. Evidentemente a Madrid viene mucha gente también por la cultura, el Museo del Prado, el Reina, el Thyssen y tantas otras cosas, pero también para aprender español. Son más de 200.000 personas las que vienen cada año a España, entre 200 y 250.000 las que vienen a España cada año, cuya motivación principal es la lengua.
Su motivación principal es venir a estudiar español. Y eso, aunque parezca una cifra pequeña en el conjunto de turistas, es mucho más grande de lo que parece. Porque un turista normal a lo mejor viene un fin de semana, está una noche, 2 noches. El turista idiomático está 2 semanas, 3 semanas, 3 meses o 6 meses. Porque si lo que quiere es aprender español, por tanto, su presencia se multiplica, vale mucho más. Y además es alguien que de verdad viene no solo a ver una cosa ocasionalmente, viene a interesarse por el país, viene a conocer el país, viene a conocer la lengua, y en ese sentido nosotros queremos también contribuir a que España, que es una potencia turística, pues también tenga más importancia este sector del turismo idiomático, como por cierto saben otros países muy bien desde hace décadas, y de esta manera pues con un sector profesional, público o privado, con universidades, con escuelas de español, pues lo hacemos. Incluso el Instituto Cervantes, también con convenio, pues también hemos promovido algunos cursos específicos, sobre todo cursos de verano, ¿no?, que es cuando viene más gente, de lengua, cultura y ocio. Puede parecer una pregunta tópica, pero también se la hicimos cuando estuvo aquí en estos conversatorios el director de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Cuál es el estado de salud del español? Sobre todo cuando vemos que en algunos países del mundo se nos está poniendo limitaciones. Y vuelvo a hablar de Estados Unidos. ¿Cuál es nuestro, cómo está nuestra lengua? El problema de hablar de salud para un idioma es que no es un ser vivo. Los seres vivos somos las personas que lo hablamos. Entonces, cuanto más demografía haya, más presencia haya de hispanohablantes en el mundo, bueno, pues naturalmente crece la presencia. Pero la presencia es muy desigual. El español ha crecido mucho en Estados Unidos, pero en los últimos 50 años ha bajado en otras partes del mundo. En los últimos 50, 60, 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, pues ha bajado el número de hispanohablantes en el norte de África, o ha bajado en Filipinas, por ejemplo. Sin embargo, ha crecido en Estados Unidos. Y por la presión demográfica, pues también de toda Hispanoamérica, ha subido el número de hispanohablantes en el mundo. Pero viendo el mapa mundi, pues efectivamente, la salud, por decirlo así, bueno, pues es desigual. Las cifras globales son muy buenas y lucen mucho, pero bueno, tampoco tenemos que lanzar cohetes y no estamos en una carrera, en unos Juegos Olímpicos, a ver qué lengua es más o es menos. No se trata ni de dar ninguna medalla de oro o de despreciar a nadie por otro lado, todo lo contrario. Todas las lenguas del mundo son muy respetables y son muy queridas, y todos los hablantes del mundo pues tienen un especial afecto en su corazón y en su tradición familiar y en su hogar por su lengua, sean muchos o sean pocos los que la hablen, ¿no? Pero es verdad, el español en las cifras globales, bueno, pues presenta unos datos muy positivos. Rafael Rodríguez Ponga, secretario general del Instituto Cervantes, gracias por estar con nosotros aquí en estos conversatorios. Le deseamos mejor para esta etapa, que vengan... Muchas gracias. Que el español siga muy vivo, que siga aumentando y que el Instituto Cervantes siga siendo importantísimo, porque es verdad que ha conseguido un prestigio que por lo menos es una... Trabajamos para ello. Exactamente. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes un día más, gracias por compartir este tiempo. Gracias. Muchas gracias.